Juan Roig habla en público una vez al año y siendo uno de los empresarios más influyentes de Europa, es lógico que se le escuche con suma atención. Hoy ha expresado su disconformidad con el hecho de que sus trabajadores, considerados esenciales durante lo peor de la pandemia, no hayan sido vacunados preferentemente. Mercadona cerró 2020 con un 5,5% de incremento en sus ventas a pesar de la falta de turistas, en el que ha resultado ser su mejor año de gestión. Buenas tardes. En Mercadona el empleo crece año tras año, pero en la banca pasa justo lo contrario. Hoy hemos sabido que la fusión de CaixaBank y Bankia va a conllevar el mayor ERE de la historia de la banca española, con un recorte de casi el 19% de la plantilla, 8.300 trabajadores que tendrían que dejar la empresa y el cierre de 1.500 oficinas en toda España. Y en donde se prevé también marejada es en Les Corts. Mañana comparece Mónica Oltra para hablar del caso de abusos por el que fue condenado su exmarido. Y el jueves la ampliación del puerto de Valencia será protagonista en la Cámara Valenciana, con una iniciativa de la oposición para que se apoye la obra y con preguntas de los socios del PSOE al presidente justo en el sentido contrario. Y en cuanto al tiempo, Antonio Pardo nos adelanta qué nos depara el día de hoy. Hoy tenemos una jornada con temperaturas más bajas que las de ayer y como dato fundamental el crecimiento de nubes que ya a estas horas evolucionan con fuerza, sobre todo en puntos del interior donde ya descargan las primeras precipitaciones. Estos chubascos, estas tormentas, estos chaparrones, tenemos aviso amarillo por este fenómeno, se irán desplazando a medida que avance la tarde hacia puntos del litoral. Todos los detalles se los damos después del informativo en nuestro espacio del tiempo. Juan Roig es uno de los empresarios más importantes del país. Sale en la lista de los más ricos, en la de los más influyentes y en la de los más eficientes. Y solo hace declaraciones una vez al año. Hoy ha hecho declaraciones y balance anual. Las cifras son las siguientes. Mercadona cerró 2020, el año de mejor gestión en la historia de la empresa, con un beneficio compartido de 1.500 millones, 409 para los trabajadores y un beneficio para la empresa de 727 millones. Las ventas durante la pandemia se han incrementado un 5,5% pese a la falta de turistas, que ha hecho caer la cuota de mercado en un 0,5%. Se han creado 5.000 nuevos trabajos este año. En estos momentos son 95.000 trabajadores, que según Roig deberían haber sido vacunados de los primeros, ya que para todo lo demás sí que fueron esenciales. Pero falta la segunda parte, la de las valoraciones con las que Roig sazona casi siempre su comparecencia anual. Alfredo Soria, cuéntanos. Sí, buenas tardes. Mercadona cierra este 2020 con un incremento en las ventas de un 5,5% respecto a 2019. Eso sí, pierde un 0,5% en cuanto a cuota de mercado por la falta de turistas que no han llegado a lo largo de estos últimos meses. Son algunas de las conclusiones que se extraen de este balance del año que acaba de hacer el presidente de Mercadona, Juan Roig. Este también ha aprovechado para hacer un guiño a todos sus trabajadores. Dice que no entiende cómo estos no son considerados grupo esencial en la vacunación cuando sí que fueron considerados esenciales durante toda la pandemia. Un año muy complicado, muy intenso para toda la empresa, que ha mantenido abierto a todos sus locales, los 1.600 que tiene tanto en Portugal como en España, y que cierra precisamente este año con una plantilla de 95.000 trabajadores tanto en España como en Portugal. Decía Juan Roig que era momento de no parar, sino de acelerar, y eso es lo que han hecho durante estos meses de pandemia. Los del año 2020, pues han sido 1.500 millones de euros de beneficio compartido, generado. De esos, 409 es para el trabajador, que es las dos primas que le hemos pagado, le hemos pagado un 20% más que el año pasado. En los 1.509... En los 1.500, el diferencial entre y este también es un 20%. Sería un bombazo, si yo digo el nombre ahora aquí, ¿no? Y lo que yo no dije que la persona elegida lo supiera. Digo, yo sí que sé quién es la que me va a sustituir. Yo me encuentro físicamente muy bien y mentalmente también muy bien. Mientras yo me encuentre física y mentalmente bien, yo voy a continuar dirigiendo la empresa. Estoy encantado. Yo disfruto siendo empresario y no sabría qué hacer si no fuera empresario.
Pero hay otro asunto de la actualidad sobre el que era lógico preguntarle a Juan Roch, hermano de Fernando, presidente del Villarreal, y de Francisco, expresidente del Valencia. La creación de la Superliga Europea. Esta ha sido su respuesta. Eso, mi hermano Fernando, que es un crack. Pues su hermano Fernando se postulaba anoche en contra de la Superliga. Lo hizo en los micrófonos del Transistor de José Ramón de la Morena. El tema deportivo no es lo que prima, sino otro tipo de intereses, y yo creo que si perdemos el tema deportivo, pues creo que se pierde la esencia de la competitividad. Es como si cerramos la Liga de Primera División o cerramos la Liga de Primera y de Segunda División, y los proyectos nuevos que puedan venir pues no pueden crecer. Solamente para ver estar tiene que ser de Madrid o de Barcelona, y si no es de Madrid o de Barcelona, pues no tienes derecho. Es fútbol de segunda, español de segunda o de europeo de segunda. Y en la calle, ¿qué se piensa de esta iniciativa de Florentino Pérez? Vamos a verlo. El mundo del fútbol se debate sobre la aceptación o no de la Superliga Europea de Fútbol. Pero, ¿qué opinarán los aficionados de esta nueva competición? A mí no me gusta, no me parece bien, pues porque se llevarán el dinero y todos los equipos grandes, y a los más pequeños pues los dejarán. Yo sinceramente creo que es la debacle del fútbol. Como siga esto delante de la Superliga, se va a acabar el fútbol. Horrible lo que están haciendo, porque al final los equipos como el Valencia quedarían un poco fuera. Ya no sería el mismo entusiasmo, la misma alegría del fútbol, la Champions tampoco sé qué pasaría con eso y todo. Muy mal, porque es el fin del fútbol tradicional de toda la vida. El motivo de la creación de esta nueva competición es unánime. Para mí es más negocio para unos cuantos, unos poquitos. Por cuestión económica, claro. No se tienen en cuenta los sentimientos, ahora es todo dinero. Es todo dinero y da igual el resto. Y es muy triste. Y en el caso de que esta Superliga salga adelante, los espectadores no están asegurados. No lo vería. Lo tengo claro. No, en absoluto. Por cuestión de principios. Sí, claro, porque no, son los mejores clubes. Entonces me gustaría mucho ver eso así. Pues no sé, es que sinceramente no sé qué decirte. Igual, pues yo creo que al final todos los que nos gusta el fútbol, pues si nos ponen un partidazo, un Liverpool-Barça o algo así, pues claro que nos gustaría. Pero si eso va a suponer que mi Valencia, que yo soy del Valencia, desaparezca, pues claramente no lo voy a ver. La Superliga está por verse, pero Mercadona está claro que crea empleo. Justo lo contrario que CaixaBank, que tras la fusión con Bankia ha planteado a sus sindicatos el mayor ERE de la historia de la banca española. Supondría el recorte de casi un 19% de la plantilla, o lo que es lo mismo, 8.291 trabajadores dejarían la empresa. Además, la operación supondría también el cierre de más de 1.500 oficinas por toda España, lo que supone algo más de un 27% de toda la red. La Audiencia de Valencia ha decidido archivar definitivamente la causa abierta por la visita del Papa Benedicto XVI en julio de 2006, hace ya 15 años. Anoche en el programa El Faro, el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, se mostró contento por el archivo de la causa en la que estaba imputado y exigió responsabilidades al actual presidente del Consell, Ximo Puig. Aquí lo grave son los años que llevamos bajo la lupa del proceso político, fundamentalmente, de la visita del Papa, la incapacidad absoluta de la izquierda para poder ganar las elecciones. Vieron un camino a través de la justicia, de la mala utilización de la justicia, y es el camino que han ido abonando hasta el final. Yo pido la dimisión automática de Ximo Puig como presidente de la Generalitat por acusarme a mí de cosas que se han ido claramente reiterando, son absolutamente falsas, por gastarse el dinero de los valencianos. Me gustaría que mañana dijese el dinero que le ha costado a los valencianos, por ejemplo, la abogacía de la Generalitat, que me ha perseguido en esta causa en concreto. Respecto al Partido Popular, un apunte llamativo. El pasado viernes, su presidenta en la comunidad, Isabel Bonich, estuvo en Madrid y desde entonces ha bajado la intensidad de su agenda pública. Recuerden que pese a que Bonich quiere repetir como presidenta valenciana, su cúpula en Madrid cada vez disimula menos su intención de que le sustituya el actual presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón. Volviendo a la petición de Camps, no parece probable que vaya a ser atendida por Puig, que tiene una semana parlamentaria difícil, él y su vicepresidenta, Mónica Oltra.
Semana intensa la que tiene por delante Mónica Oltra. La vicepresidenta del Consell comparece este miércoles en Les Corts para rendir cuentas por la condena a 5 años de prisión a un educador, que además es su exmarido, por un delito de abusos sexuales a una tutelada en un centro de menores. Se trata de una comparecencia solicitada tanto por la propia consellera como por los 3 grupos de la oposición. El Partido Popular ya ha adelantado que pedirá explicaciones por la cadena de errores del departamento que dirige Oltra, quien por su parte insiste en que la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas no ha sido juzgada en este caso. No es el único frente abierto de la vicepresidenta del Consell. La tensión en el Botànic vuelve, esta vez por desacuerdos en la ampliación del puerto de Valencia. Compromís y Podem rechazan de pleno el proyecto, mientras que la oposición exige al PSPB que ejecute la obra. Será, sin duda, uno de los temas principales de la sesión de control que tendrá lugar este jueves. Oltra ya defendió el pasado viernes en la rueda de prensa del ple del Consell la necesidad de estudiar el impacto medioambiental del proyecto. És obvi que un projecte del 2006 ha d'estudiar-se no amb els ulls del 2006, sinó amb els ulls del 2021, amb tot el que això implica. La posición de la vicepresidenta del Consell está clara y, por tanto, el jueves todas las miradas estarán puestas en Ximo Puig. Compromís y Podem acudirán a los tribunales para frenar la ampliación y quieren trasladar la presión al presidente de la Generalitat, que de momento no se ha posicionado. Respecto del puerto, la oposición parlamentaria va a apretar un poquito más porque va a exigir una declaración de apoyo expreso de Les Corts a la ampliación norte, mientras que el alcalde de Valencia tiene previstas entrevistas con colectivos ecologistas para apretar en el sentido contrario. Y respecto a la comparecencia mañana de Oltra, va a venir precedida por unas declaraciones de la joven abusada que no están dejando indiferente a nadie. A punto de dar a luz, Maite se encuentra en la calle y sin ingresos. Así lo ha contado en una entrevista con El Español. Maite relata que vivía con una prima en Burjasot, en casa de la madre de su novio. Una disputa por una mascota acabó con Maite en la calle, a tan solo una semana de cumplirse los 9 meses de gestación. Su abogado, José Luis Roberto, denuncia que nadie se hace cargo de ella y señala directamente a Mónica Oltra. Según El Español, la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas indica que ayer puso a su disposición un recurso habitacional, aunque sin duda se trata de una actuación que llega muy tarde. Maite confirma que ha recibido la llamada de los servicios sociales del Ayuntamiento de Burjasot y que pronto conocerá las opciones que tiene. Quiero tener a mi hijo y que no me lo quiten. No quiero que a mi hijo le pase lo mismo que a mí. Son las duras declaraciones de Maite. Su historia es complicada desde el principio. Está al amparo de la Generalitat desde los 4 años. Su padre está en prisión y su madre tiene graves problemas de adicción. Sobre el episodio de abusos, la joven tiene clara su postura. Quiero olvidarme, nadie me creía. Maite lamenta que el condenado siga recurriendo, ya que de esta forma no puede acceder a la indemnización de 6.000 euros que le corresponde. El cocinero vasco David de Jorge desata la polémica por sus comentarios al respecto de la intención de la Generalitat Valenciana de declarar la paella bien de interés cultural. La controvertida respuesta del cocinero supuso una falta de respeto al carácter, las tradiciones y la gastronomía valenciana. Paella, fallas, falleras y garrofón son los ingredientes que han encendido los fogones del chef vasco David de Jorge, que ha realizado unas polémicas declaraciones en contra de las tradiciones y gastronomía valenciana. Que los valencianos reivindiquen la paella como es, me hace mucha gracia, cuando la actitud del valenciano es justo lo contrario, que son almibaraos, amerengaos, hacen esas fallas horrorosas como llenas de ninots, se visten de fallera mayor como con unas ensaimadas en la cabeza y de repente la paella tiene que ser como un rollo minimalista. Entonces yo creo que la paella valenciana pues está muy bien, pero a mí hacer sangre y hacer salsa con todo lo que tenga que ver con la paella. Tras ser preguntado por su opinión respecto a la intención de la Generalitat Valenciana de declarar la paella bien de interés cultural, la respuesta del cocinero no dejó a nadie indiferente. Luego hay tribunales de la Santa Inquisición que se sientan a debatir en serio estas cosas, ¿no? Si se le echa pato, el pato que se le echa, ¿qué tiene que ser también? ¿Pato de Blasco Ibáñez, de la Barraca, de Valencia? Las reacciones en las redes no se hicieron esperar, como la del concejal popular del Ayuntamiento de Valencia, Santiago Ballester, que declaró que solo un ignorante e inculto se atrevería a opinar sobre nuestras tradiciones de la manera que lo ha hecho este chef. La polémica está servida.
700 locales de ocio nocturno han bajado la persiana en el último año y podrían ser más si no se recibe ayuda urgente por parte del Consell. Faltan menos de 20 días para que finalice el estado de alarma y el sector espera que el Gobierno valenciano les traslade cuanto antes unas pautas con criterios claros sobre horarios, aforos y un listado con las tecnologías que pueden resultar útiles para proteger a sus clientes. Con las cacerolas ya desgastadas de tanto protestar y la paciencia agotada de tanto esperar, el sector del ocio nocturno sigue acampando ante las instituciones para hacerse oír. Hoy, ante la Consellería de Sanidad en Valencia y la Delegación del Consell en Alicante. Llevamos 7 días a las puertas del Palau, nos están oyendo pero no nos escuchan. Pedimos que nos dejen trabajar y si no nos dejan trabajar, que compensen a las empresas. Es que no pedimos más que ser como una tienda, como que ser trabajar hasta el toque de queda. Y entendemos que el día 9 de mayo ya estaremos trabajando con unas medidas suficientes como para poder defender un negocio, porque ahora mismo el que está abriendo a pérdidas, está abriendo más con el corazón que con la cabeza. Faltan menos de 20 días para que finalice el estado de alarma y el sector espera que el Gobierno valenciano les traslade cuanto antes unas pautas con criterios claros sobre horarios, aforos y un listado con las tecnologías que pueden resultar útiles para proteger a sus clientes. Una maquinaria que puede ir de los 500 a los 5.000 euros. Yo no sé si tiene que llamar medidor de CO2 o ultravioleta, yo no lo sé, pero existen científicamente demostrados. Es cuestión de valorarlos y decirnos, así sí que se puede abrir. Estupendo, venga, vamos todos a ello. Lo que pasa es que, claro, vas a meterte en la implantación de un sistema técnico que te va a costar X euros sin saber si luego eso va a ser homologado por la administración, que es la que está poniendo las pegas para abrir. Según los cálculos de la patronal, desde 2019 han bajado la persiana más de 700 negocios relacionados con el ocio nocturno y los que siguen abiertos, unos 1.100 en toda la comunidad, apenas sobreviven. Por eso piden un plan de ayudas económicas y que les dejen trabajar con garantías, al menos hasta las 10 de la noche, haya o no haya toque de queda a partir del 9 de mayo. Amigues telespectadores i amics telespectadors, un element que no pot faltar en una bona farmaciola és el cotó en pèl. Encara que aquest producte també és la fibra del cotó que ix en la planta del cotoner, sense cap tractament industrial, realment el que nosaltres emprem és el material disposat en capes homogènies una vegada que s'ha desengrissat, blanquejat i cardat. La seva utilització és gran en medicina, en higiene i en cosmètica. No hem d'oblidar, cada vegada que l'escrivim, que aquesta paraula viva s'escriu amb 2 guionets. S'ha de tindre en compte que la vocal E cal pronunciar-la sempre oberta. Té diversos sinònims. En primer lloc, es troba la paraula cotonpèl, escrita sense guionets. Cal dir que en la modificació de l'ús dels accents diacrítics, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua va llevar-li a esta l'accent de la vocal E. Uns altres sinònims són cotofluix i cotonfloca. No són genuïnes, aquestes accepcions. N'hi ha una altra accepció més utilitzada. Es tracta de cotó hidròfil. Finalment, hem de recordar que el cotó en pèl dolç és una bona llepolia que mengem en fires i festes. En definitiva, no deixem de banda el cotó en pèl perquè és una paraula nostra i un element indispensable en qualsevol farmaciola. Pensem que en qualsevol moment podem necessitar-lo. Les hablábamos al principio del informativo de la Superliga que los clubes europeos súper ricos quieren poner en marcha a pesar del rechazo de los demás clubes, de las ligas profesionales, de los gobiernos y de la Unión Europea. Lo que pasa es que también hay superempresas que apoyan la idea. Así que vamos a analizar en unos pocos minutos cuáles serían las implicaciones económicas de este nuevo proyecto. Hablamos con Manel López para salir de dudas. Manel López, buenas tardes, director de la políticaonline.es. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Manel, ¿cómo se ve económicamente hablando todo este tema de la Superliga? Muy interesante. La Superliga Europea llega como un icono de las nuevas tendencias que vienen en este siglo. Ruptura con viejos modelos e instituciones, crecimiento exponencial de la industria del ocio y el espectáculo, con la banca detrás, como siempre. Los principales clubes de fútbol del mundo le han dicho a la UEFA que los dueños del negocio son ellos, y la propia UEFA es una simple empresa organizadora, con excesivos privilegios.
y por tanto es totalmente prescindible, que ya se encargan ellos de organizar el torneo. Algo que llevaba sobre la mesa muchos años, pero que la pandemia ha acelerado. La caída de ingresos de muchos cientos de millones en casos concretos ha generado una situación de alarma en un mercado que, por otro lado, ya estaba muy inflacionado, si se me permite la palabra. Así que el bombazo saltaba este domingo. Los 15 principales clubes han anunciado una gran Superliga a la que podrán acceder 5 equipos por clasificación. Las ligas continuarán como siempre. La Superliga se jugará entre semana con partidazos entre los grandes clubes desde el primer día. Un modelo casi idéntico al de la Euroliga de baloncesto. Y Manel, ¿cuál sería el esquema de esta Superliga y de dónde salen los fondos? Pues el esquema económico es el siguiente. La sociedad financiera Key Capital Partners ha registrado en España la European Super League Company y el banco estadounidense JP Morgan adelanta de entrada 3.500 millones de euros para los clubes, que reciben a tocateja un bonus de bienvenida de unos 200-300 millones de euros dependiendo de cada caso. Un imán de entrada imposible de rechazar. El banco americano actúa de avalista y permitirá que entren inversores para participar del negocio. A cambio, Key Capital Partners negociará los derechos audiovisuales que se prevén estratosféricos. Y, por cierto, se habla de Amazon como posible operador de estos derechos, es decir, como decíamos, nuevos tiempos y nuevas empresas. Estos derechos compensarán a los inversores, a los clubes de fútbol y a los demás equipos no pertenecientes a la Superliga, puesto que se habla de un reparto de solidaridad para el resto del fútbol de 10.000 millones de euros, mucho más que lo generado con el actual sistema. Y Manel, ¿de dónde surge todo este proyecto? Pues esto es indiscutiblemente un invento o proyecto de Florentino Pérez, controlado por personal de confianza de Pérez, tal como explicamos en la política online, al que, sin embargo, los grandes clubes no han puesto reparos al calor del dinero. El proyecto está hecho y cuando el propio Banco Santander no ha renovado su patrocinio con la Champions League, aunque sí con la Liga Española, todo parece coincidir. A cambio, la UEFA y la FIFA parecen quedar ya como meros organizadores de mundiales y Eurocopas, aunque para ello también dependerán de los clubes, que son los dueños de los estadios y los futbolistas. Y un último apunte, JP Morgan es la empresa que más dinero gana del mundo, con unos 30.000 millones de dólares de beneficio y más de 100.000 millones de dólares de ingresos anuales, sin fabricar absolutamente nada. Solo se dedica a la industria financiera, es decir, a la intermediación. Está claro que el romanticismo cada día tiene menos cabida a los nuevos negocios. Pues sí, Manel, poco romanticismo tenemos en este tema. Gracias por atendernos una semana más. Buenas tardes. Gracias, un saludo, hasta luego. Y hoy despedimos nuestro informativo con las espectaculares imágenes de la puesta de huevos de una serpiente pitón de Seba. Se trata de la serpiente más grande de África, con un tamaño de 3 a 5 metros de longitud. Al igual que muchas otras especies de serpientes, son bastante solitarias. Buscan a miembros de su propia especie solo durante la época de reproducción. La pitón de Seba se limita ahora principalmente a las reservas de caza, parques nacionales y las secciones aisladas de la sabana africana. Estas imágenes son del Biopark. Nos despedimos, volvemos a las 8:30 con más noticias y Luis Motes y después El Faro. Ahora Antonio Pardo y el tiempo. Que pasen una muy buena tarde, sean felices.